Saludos, mi nombre es Luis Carrasco y estamos en la cápsula número 5 de la asignatura Administración de Desastres 1, Soluciones en Solitario. Bien, como habíamos visto, hay un tema que tiene que ver con la oportunidad de la decisión y precisamente recae en este especialista. Quiero que vayamos en este momento a un hecho del 2016, donde hubo un episodio meteorológico donde hace que caiga muchísima agua por el Mapocho y este se desborda y sale prácticamente en Providencia, en parte, digamos, de lo que sería la ciudad, entre la ciudad de Santiago, la comuna de Santiago y la comuna de Providencia, y produce bastantes estragos. Quiero que ustedes vean y escuchen y analicen, ¿cierto?, a partir del hecho, esta entrevista que fue hecha en aquel entonces. Vamos a compartir. Bien, pues turbiedad de los ríos, cortes de agua, inundaciones y aluviones. ¿Son algunos de los efectos que ha dejado este sistema frontal? Bueno, y queremos analizar precisamente en las medidas que se han tomado para enfrentar la emergencia, qué es lo que se pudo hacer también para prever algunos de estos hechos. Nos acompaña el director de la Escuela de Prevención de Riesgos de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, Luis Ángel Carrasco. Gracias por estar con nosotros, Luis. Buenos días. Bienvenido. Nos volvemos a encontrar, gracias, Luis. Siempre lo comentamos en momentos no agradables, sí, pues, pero es la necesidad de la conversación. ¿Se podía haber evitado el colapso y lo que vivimos ayer en la región metropolitana? Bueno, uno al mirar el panorama general se da cuenta que el tema de que pasa en la carretera, en la costanera norte, es un tema muy puntual. Ahí hay un tema de intervención y finalmente hace un colapso dado que se está modificando el curso del río. Sí. Ahora, puntualmente, uno ve que es algo muy normal cuando alguien está construyendo, que muchas veces para darse espacio y colocar las maquinarias hace esos cambios parciales o momentáneos. Pero finalmente todo indica que dado los pronósticos y este aviso con una semana de anticipación, que estos modelos son bastante exactos, que iba a caer más de 100 milímetros de agua, evidentemente no se tomaron las medidas que correspondían. Pero ¿qué fue lo que falló, Luis? Porque hemos visto un documento en las últimas horas que mostraba cómo el Ministerio de Obras Públicas, con fecha de 12 de abril, es decir, el martes pasado, si no me equivoco, notificaba a la empresa de las lluvias que venían y de la necesidad de tomar ciertas precauciones, ¿no?, de tomar algunas medidas para prevenir precisamente lo que vimos este fin de semana. El problema fue del Ministerio de Obras Públicas por no haber fiscalizado antes, el problema fue de la empresa por no haber hecho lo que le solicitaba la autoridad. El problema fue que el modelo predictivo falló porque llovió más fuerte de lo que se pensaba. ¿Dónde está la razón? Bueno, yo diría que el modelo predictivo fue bastante exacto. Lo que pasa es que se fue corriendo un poco, ¿cierto? Tal vez pensábamos que esto iba a impactar de mayor fuerza, claro, mayor fuerza entre viernes y sábado. Sin embargo, esto se corre un poco, pero ya teníamos los antecedentes de lo que había pasado en la sexta región. Mientras aquí habían caído 10 milímetros, habían caído 200 milímetros en Machalí. Entonces esto daba alguna señal de que esto podía ser un fenómeno único, que después en el futuro entendemos que se va a seguir repitiendo, porque si uno mira hacia atrás, efectivamente tanta agua en tan poco tiempo son momentos puntuales en Chile. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este es el modelo adquirido o llevado a la realidad en Chile, en donde tenemos un Estado que depende de sectoriales y de privados, y que muchas veces los privados, dado que no están infringiendo nada, dado que no están cometiendo un delito, muchas veces toman la recomendación o no la toman. Entonces finalmente tenemos una serie de organismos avisando, haciendo ciertas acciones preventivas, sin embargo el privado siquiera las toma.
O sea que aquí hay dos cosas importantes entonces, Luis. Primero, lo que guarda relación con tal vez la normativa vigente para poder exigir, pero tal vez con la contra de alguna sanción realmente importante que obligue a el privado, en este caso, a tomar las medidas. Eso por un lado, pero por otro lado hay algo que tiene que ver con, me imagino, con lo ético. Si es que la autoridad te advierte que hay que realizar medidas de mitigación porque podemos encontrarnos con un problema como el que vivimos el fin de semana, la verdad es que arriesgarse para ver si es que no pasa, provocando el tremendo daño vial que ocurrió el día de ayer, la verdad es que tal vez tiene que ver con lo ético, más allá, es cierto, de lo estrictamente normado, porque, claro, ayer fue día domingo, muchos pudimos quedarnos en nuestras casas, pero la misma situación hubiera ocurrido un día lunes, hubiéramos contado otra historia. Claro, pero esa figura ética que tú dices no tiene castigo inmediato. Claro, no, Entonces, claro. cuando uno tiene una ley que permite previamente hacer un movimiento obligatorio que pase por los derechos de estos privados, porque ellos establecen que tienen ciertos derechos, que tienen ciertos contratos, evidentemente pudo haber hecho un cambio violento o rápido frente a lo que venía. Yo creo que aquí hay dos temas puntuales que nos dan bastantes luces. Ese documento que estaba antes de, y lo que señala el intendente, que él estuvo el jueves señalando que se tomaran medidas, y finalmente hoy día lo plantea como algo que no hicieron caso. Entonces, esos dos elementos dan a entender claramente que, en este caso, el privado no hizo caso o hizo caso omiso sobre las recomendaciones técnicas que se le estaban Para señalando. evitar invertir lo más probable algún recurso, porque me imagino que poder hacer estas medidas de mitigación para evitar lo que vimos el día de ayer significa invertir plata, pues, ¿no? Seguramente, y además yo creo que dado que esto estaba cambiando el curso del cauce para hacer trabajo, significaba perder mucho terreno en términos de avance, sacar maquinaria. Claro. De hecho, uno ve que ahí hay maquinarias que después quedaron en el agua. O sea, técnicamente ellos estaban trabajando y esto daba para largo plazo. Luis, desde la empresa han explicado que el caudal del río Mapocho superó por lejos lo que se había previsto y que también en ese sentido ellos habían tomado las medidas de precaución, pero que fueron insuficientes porque el caudal sencillamente fue mucho mayor a lo esperado. Claro, la explicación de la lluvia de la isoterma. Exacto. Claro. ¿Es razonable esa explicación? Bueno, lo que ellos habían previsto, porque técnicamente si había más de 100 milímetros, ¿cierto? Eso significa que evidentemente esto iba a correr, y este tema de la isoterma, ¿cierto? A 3.160 metros, significaba que iba a correr mucho material y iba a correr mucha agua. Entonces, evidentemente, en ese lugar intervenido, si ustedes se dan cuenta, el mismo río, en el Mapocho, en otros sectores no pasó absolutamente nada. Y si uno hace comparación con el año 80, que uno podría haber advertido también eso, técnicamente el agua llegaba hasta los puentes, evidentemente este tampoco fue un impacto tan grande como en aquel entonces. Pero en ese sector estaba intervenido, por lo tanto, en ese sector, al desviar, significaba que la cota cero o la cota de salida del agua iba a ser antes. Técnicamente, porque hicieron una especie de embudo. Y eso, entendamos lo siguiente, aquí hay una cuestión que es histórica. El tema del Mapocho, ¿cierto? Si uno mira el Mapocho colonial, por decirlo así, tiene dos brazos y uno de esos brazos va por la Alameda. Claro. Técnicamente ya hay una intervención. Entonces aquí hay una cuestión lógica. El curso del agua es el curso natural que debe tomar el agua. Y entonces, es muy difícil combatir eso. Sí. Así es. Luis, pero volviendo al tema de la fiscalización, usted decía, bueno, oficia la autoridad a la empresa no decide si es que toma o no las medidas y si son suficientes o no, bueno, queda a criterio de la empresa, pero ¿no tenía entonces facultades el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, para haber ido a supervisar sobre la advertencia? Es decir, emite este oficio el día 12 y haber ido 2 días después para ver si que efectivamente se habían hecho las obras. Y si no estaban hechas, de alguna manera forzarlo. No sé si tiene esa herramienta para forzarlo. Seguramente hay alguna herramienta de tipo administrativa que yo creo que con respecto a lo que estamos viviendo es lenta, que en definitiva deja al descubierto lo rápido que debe ser esta toma de decisiones. No que esto vaya de un oficio, de que lo lea y que lo conteste y si es que quiere toma la acción. Entonces ahí hay todo un tema. Pensemos en el papel de la ONEMI. En el papel de la ONEMI que es un organismo que está hecho para eso, que finalmente trabaja con sectoriales, pero esos sectoriales también son privados y que muchas veces no obedecen aun cuando se les está advirtiendo. Y la fuerza que puede tener un organismo, aun cuando informa con bastante anticipación y señala algunas acciones, hay algunos que hacen caso omiso, como hemos dicho ya.
Hemos conversado respecto a lo que pasó en específico ahí en el Mapocho, donde todas las autoridades han dicho que no se desbordó el Mapocho, sino más bien guarda relación con lo que ya hablábamos. Pero yo te quiero preguntar ahora por las consecuencias de esto, porque finalmente también pone a prueba a los organismos técnicos, pone a prueba a las municipalidades, pone a prueba a la ONEMI, porque finalmente ya ante el hecho ya ocurrido, ¿cómo crees tú que reaccionó en este caso la Municipalidad de Providencia, que fue la principalmente afectada, cuando veíamos precisamente que la avenida Costanera Andrés Bello era prácticamente un río en las primeras horas de la mañana el día de ayer, y cómo también ha liderado la emergencia la Oficina Nacional de Emergencia cuando hemos tenido 4 millones de clientes sin servicio de agua potable? Yo creo que hay que mirarlo desde el punto de vista de la complejidad de la emergencia. Partamos por decir que lo primero que tenemos es una falta de agua, entonces esto no impacta primero por lluvias por lo menos en el plano de inundaciones, sino que nos impacta en una acción en que tenemos que empezar a distribuir agua porque se está cortando domiciliariamente, ¿cierto?, el agua. ¿Y por qué? Porque hay un problema, ¿cierto?, de decantación que no permite que la distribución sea la adecuada. Entonces ya ahí nos pone a prueba en una acción en donde rápidamente se empiezan a hacer distribuciones de agua en estanques, etcétera. Y yo creo que si uno mira esto en la justa dimensión, uno ve una reacción en donde municipalidades, ONEMI empiezan a coordinar. Aquí hay mucha gente silenciosa, los aljibes municipales, los aljibes de bomberos, la gente, ¿cierto?, carabineros, en donde empiezan a tejer una red de distribución que, si bien estamos hablando de una emergencia, de alguna forma empieza, ¿cierto?, a regular el vital elemento para los momentos necesarios. Hasta ahí yo creo que hay una situación, ¿cierto?, que nos ponía a prueba y nos tenía en una cuestión bastante complicada. Después, cuando viene el tema de la lluvia y que finalmente se desata este tema de tantos milímetros de agua en tan poco tiempo, evidentemente ya nos pone un poco a traspié y, en definitiva, yo creo que nunca se pensó que podía ser tanto. O sea, aun cuando se hablaban de estos pronósticos, nadie pensó que iba a suceder este tema de que iba a salir el cauce por un camino aledaño, ¿cierto? Y esto iba a inundar los edificios, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que estos son parte de las lecciones aprendidas. O sea, finalmente el tema de las municipalidades son organismos locales, pero que no están hechos solamente para la emergencia. Entonces ahí uno empieza a darse cuenta que le falta arena, porque faltan sacos, que faltan otro tipo de elementos para los cuales, digámoslo derechamente, no están hechos para eso. Entonces ellos ponen todos sus recursos, pero evidentemente empiezan a haber algunos déficits que uno se da cuenta que, dado la emergencia, uno se da cuenta de que hay dificultades graves en algunos momentos. Luis, te agradecemos muchísimo que hayas venido esta mañana para analizar en parte lo que ha ocurrido después de este sistema frontal que afectó a la zona centro. Gracias. Gracias. Bien, quise colocar este hecho es del 2016, es un hecho real, en donde se produce una caída de agua a una altura de 3.000 metros, eso es lo que se habla de la isoterma, que en el caso de Chile tiene ciertos problemas cuando el agua cae demasiado, entre comillas, a alturas que debía caer nieve. Ese es el tema, básicamente. Al caer esa agua a 3.000 metros de altura significa que va a llegar muchísimo material, demasiado escombro, y muchas veces va a afectar, en este caso, a las plantas de agua potable. Entonces ese es el primer problema, ¿no? Entonces ya había un pronóstico que decía que iba a caer agua con isoterma 3000, para lo cual no estamos preparados. Eso significaba cortar el agua potable, porque no podían funcionar las plantas y entregar agua potable. Entonces, mientras estaba cayendo agua, íbamos a quedar sin agua potable. Y eso significó mover
gran cantidad de camiones en el sector, digamos, de la urbe, en el sector de Santiago Centro, Providencia, mover vehículos aljibe y estanques para que la gente tuviese agua potable. Entonces aquí ya vemos, por ejemplo, cómo se debe tomar una decisión con rapidez y finalmente estamos viendo un escenario posible que es el de mayor complejidad, que vamos a quedar sin agua. Por lo pronto esto se movió un poco, o sea, si se pronosticaba que esto iba a ser entre jueves y viernes, esto se movió 24 horas, y en 24 horas cayó una cantidad de agua insospechada. O sea, unos 100 milímetros de agua. En Santiago, caer 20 milímetros de agua en una hora, un par de horas, significa que todo se inunda. Bueno, aquí cayó muchísima agua y la ciudad, y sobre todo el centro de Santiago, respondió bastante bien, pero estaban trabajando el cauce del Mapocho. ¿Y eso qué significa? Como hoy día, cuando estamos prácticamente en sequía, no hay cauce, trabajaban maquinaria interviniendo este cauce e hicieron una suerte de levantar algunos muros de arena para que el agua pasara por un tramo o un pedazo del Mapocho. Bueno, fue tanta el agua que eso no resistió, pasó a llevar las maquinarias, salió por Providencia, por la Alameda, y finalmente eso fue a impactar a una serie de edificios, inundándolos y dejando grandes destrozos. Bueno, ahí está la decisión de la autoridad máxima asesorado por un especialista. ¿Cuál era el peor de esos escenarios? Aquí, como esto estaba entregado a privados, los privados no hicieron caso. Esto tampoco se trataba de mover a través de un proceso administrativo normal, de mandar oficios, sino que, de hecho, ya lo había hecho en ese momento, era el intendente, Orrego, me parece, había mandado un oficio y no había logrado absolutamente nada. Entonces, muchas veces existen las armas, existen los procedimientos, existen las formas, pero si esto no se trabaja de forma oportuna, con gran claridad y finalmente también entendiendo cuál puede ser el peor de los escenarios, bueno, sucede lo que sucedió. O sea, que la gente cree que no va a ser tanto y hay gente que hace caso omiso, digamos, a las instrucciones que se le estaban dando. Y lo estoy diciendo en la ciudad más importante, lo estoy diciendo en la urbe más importante, la que tiene mejores condiciones, la que tiene mayor cantidad de fuerza para poder responder, mayor cantidad de medios. Es evidente que esto sucede en una ciudad menor, en un pueblo, y esto es mucho peor, porque no están los medios, porque no están las condiciones. Ahí mismo evidenciamos el hecho de que no habían sacos de arena, que puede ser muy rudimentario, pero eso puede evitar que el curso del agua entre a un edificio o a una casa. No habían sacos de arena, así como muchas veces no existen estanques de agua, o se espera que la empresa de agua potable los proporcione, que tampoco los tiene, y que se supone que ellos van a responder en una emergencia catastrófica. Bueno, aquí estamos hablando de puros hechos reales. Chile es un laboratorio de emergencias. Chile es un país que puede dar muestra de una serie de situaciones que se dan una tras otra y que finalmente, si uno no aquilata esto, no guarda esto como una lección aprendida, esto se puede volver a repetir. Aprovecho de decir que algo ahí enuncié, que el Mapocho era mucho más ancho y Benjamín Vicuña Maquena, cuando era intendente, cerró eso, dejó que el cauce fuera mucho más pequeño y eso permitió que esos terrenos fueran vendidos y con eso obtuvo dinero, y por eso que Santiago pasó a ser una ciudad bastante avanzada, europea,
por el dinero que se invirtió en eso. Pero ese dinero, ¿de dónde salió? Quitándole terreno al Mapocho. O sea, si nosotros pensamos que por causa del cambio climático va a llegar un momento en el cual va a aumentar los cauces, el Mapocho va a pasar de bote a bote, así como algunos ríos, digamos, que son afluentes. Bueno, lo que puede significar es que no den abasto y esta agua finalmente impacte a la ciudad, impacte a las casas, las edificaciones, la infraestructura, las obras civiles. Vamos a compartir. Bien, entonces aquí siempre va a haber un conocimiento técnico profesional que implica invariablemente la toma de decisiones. O sea, hay gente que se prepara para tomar decisiones y establecer la solución a los problemas. Problemas que van a ser complejos y muchas veces estos problemas hay gente que simplemente no los visualiza. O sea, hablar en Santiago o en cualquier parte de Chile que van a caer más de 20 milímetros en una hora, más de 20 milímetros de agua, significa que vamos a estar inundados. Ahora, esto que nosotros llamamos el conocimiento técnico profesional responde que no solo necesitamos conocimiento sobre una materia, sino que necesitamos aplicarlo en una variedad de situaciones imprevisibles, con características similares. Entonces, ya entendíamos qué significaba que caiga agua en la cordillera. Ya no está cayendo nieve. Eso inmediatamente significa que por las quebradas va a haber un flujo importante de agua que va a impactar precisamente en aquellas edificaciones que están en ese cauce. Y va a significar una gran cantidad de agua en lugares en donde no están diseñados ni calculados para que pase esa cantidad de agua. Entonces, en el futuro próximo, lo que tenemos que ver es un cambio de diseño, cambiar la ubicación de nuestras ciudades en algunos casos y dar solución precisamente a esta nueva realidad, porque no va a ser una realidad de caída de nieve, que finalmente esa nieve después se deshiele en época de verano, sino que más bien vamos a tener un flujo violento de agua en invierno por obras civiles, por caminos y que va a impactar a la población. Ahora, siempre el desafío es calcular el riesgo y es un desafío permanente, especialmente en nuestra área de estudio. Ahora, cuando hablamos de calcular, y eso lo vamos a ver, estamos siempre pensando ya en un tema matemático, en un tema de cifras. Lo que hace que la toma de decisiones sea realmente complicada es el factor de riesgo, no el cálculo que vamos a hacer. ¿De qué forma esto va a impactar? ¿De qué forma esto nos va a hacer daño? En estas condiciones de presión en solitario, porque estamos hablando de que da la solución muchas veces va a ser el especialista, siempre nos enfrentamos a un doble consejo contradictorio, pero que hay que tenerlo en cuenta, lo que demuestra que el lenguaje y el acervo cultural puede ser factor de confusión. Y voy a poner en discusión esto. Abre comillas, mire antes de saltar. O sea, cuando yo estoy diciendo mire antes de saltar, lo que le estoy diciendo es piense antes, vea las condiciones y después salte. Y lo otro que también viene de la mano y que está dentro de nuestra cultura, dice, el que duda, pierde. O sea, si usted se demora, si usted piensa mucho, simplemente puede que ya no sea oportuno o ya no tenga ninguna razón de ser o simplemente sea tardío.
Entonces, aquí vemos el acervo del lenguaje, el acervo cultural, en donde muchas veces nos pone en contradicción. Y la verdad de las cosas es que uno tiene que ver cada situación en su justa dimensión, en la toma de decisión en su justa dimensión. Muchas veces requiere un momento más de análisis y en algunos casos requiere que aceleremos la toma de decisiones. Pero eso lo tiene que ver precisamente a través de su experiencia, de lo que ha ido aquilatando el especialista. Ahora, el calcular el riesgo es una habilidad muy importante para una persona. ¿Por qué? Porque ya está visualizando a través del cálculo, de la ayuda, de la información que tiene, qué es lo que podría suceder. Y, como les decía, calcular suena a matemática. Hay una gran cantidad de libros que presentan fórmulas de probabilidad y métodos estadísticos para eliminar el esfuerzo racional que supone calcular el riesgo. Pero lo que les quiero dejar en claro es que muchas veces suministrar esa cantidad de datos y que datos que muchas veces no están, aplicar números o conceptos que muchas veces son subjetivos, hace que muchas veces estos cálculos no sean tan exactos o sean más bien de tipo subjetivo. Por lo tanto, aquí uno tiene que quedarse con precisamente la información, los datos que nos entreguen una seguridad y sean aquellos que nos permitan de forma desequilibrante tomar una decisión inmediata. Cuando digo desequilibrante me estoy refiriendo en términos de que son los más importantes, porque hay mucha información que va a llegar en ese momento que es superfluo, que es superficial y que no nos va a ayudar en lo más mínimo. Entonces, algunas veces puede ser útil asignar valores y números al riesgo para luego calcular. Y en eso yo tengo mucho cuidado y sobre todo cuando en prevención de riesgo se trabaja con las matrices y uno coloca ciertos números y ciertos valores que, comillas, son más bien subjetivos. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo a la máquina le coloco mentira o altero alguno de los parámetros, finalmente el resultado es un resultado que está alterado. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. O sea, si yo dentro de los parámetros, por ejemplo, coloco el tema de ha sucedido históricamente, decir algo, y a eso yo le asigno un número muy alto, es evidente que me va a modificar el resultado. Entonces, en eso hay que tener muchísimo cuidado cuáles de los factores son los que estoy utilizando. Y cuando yo sobrevaloro alguno, porque eso me va a alterar todo el cálculo. Ahora, el aporte de la matemática, si bien es fundamental, en la toma de decisiones propiamente tal, sigue siendo bajo e incierto el resultado. Porque muchas veces lo que va a ser mucho más importante, entre comillas, es que seamos capaces de dimensionar cuál es el gran impacto y ese impacto mueva a la toma de decisiones en términos de lo que vamos a perder. Una idea útil es definir el peor inconveniente que ocurre en el peor escenario. O sea, si yo estoy preparado para el peor inconveniente y el peor escenario, entonces es mucho más fácil que no cometa un error. Establecer con claridad en qué escenario uno va a perder o se va a hundir, por cuanto los caminos que llevan a hundirse también tienen contrapartida. O sea, si yo, frente a esta situación de caída de agua, que iba a ser a 3.000 metros y que iba a hacer correr mucho material, me iba a producir, ¿cierto?, la falta de agua potable y me podía producir otros impactos. Si yo lo coloco en el escenario, en el peor de los escenarios, la toma de decisiones responde entonces al peor de los escenarios.
Una de las medidas básicas es reducir los riesgos, usando toda la capacidad individual en la medida de lo posible. ¿Por qué digo eso? Porque antes de que se produjese el hecho, el evento, se pudieron haber tomado decisiones. O sea, si yo compro más estanques, bueno, 2016 no estaba este grande estanque de respaldo que tiene hoy día la sanitaria, digamos, que abastece la región metropolitana. Pero estos hechos hicieron necesario esa toma de decisiones, así como la compra de estanques en móviles, en las municipalidades, las compras de saco, las compras de nylon, en fin, son todas lecciones aprendidas. Entonces, es fundamental la experiencia y la práctica, porque eso de alguna forma me va dando elementos para poder responder. Ahora, eso que estaba sucediendo ahí, bueno, ya habíamos tenido algunos avisos, ¿cierto?, en el mismo país y en otros países. Entonces es fundamental el conocimiento del especialista. Por eso que debe estar constantemente informado, sobre todo cuando estamos hablando de especialistas únicos, ¿no? Que no hay más, comillas, especialistas. El ejercicio frente a situaciones similares es importante. Técnicas de soporte para la toma de decisiones. ¿Con qué información yo voy a tomar mi propia decisión? ¿Con qué elementos? ¿Con qué técnicas? ¿A dónde voy a acudir? ¿Cuáles son los elementos relevantes en ese momento, en esa situación? Bien, entonces, haciendo una suerte de resumen, vemos lo importante que es tomar decisiones en solitario, teniendo mucha información, con antelación, para ir armando ciertos cuadros que me permitan visualizar cuál puede ser la peor de las pérdidas. Y esto también nos demuestra, digamos, lo importante que puede ser tomar una decisión de forma oportuna frente a situaciones que pueden ser los peores cuadros, los peores escenarios. Estamos llenos de estas situaciones, estamos llenos de estas experiencias. Podemos buscarlo dentro de las mismas situaciones que han ido pasando en Chile. Aprovecho de decir, ¿cierto? Ahí hablábamos de la ONEMI 2016, hoy día hablamos de la CENAPRED. CENAPRED ahora ya tiene algunos brazos y articulaciones para exigir, en aquel entonces recomendaba. Bueno, todas esas son experiencias aprendidas y que finalmente ayudan a mejorar el modelo. Bien, hemos terminado la cápsula número 5 y nos vemos en la próxima cápsula.